actrices que han cumplido o están cumpliendo importantes penas de prisión. Asegúrese de pegarse hasta el final para ver cómo Amber Oído sobrevivió a la cárcel por los pelos. Si pensabas que la historia de Skyler de León era una locura, espera a escuchar la siguiente. Y no olvides suscribirte para no perderte más vídeos impactantes sobre la cárcel. Shannon Richardson. Dado que el principal reclamo de Shannon a la fama y la etiqueta de actriz es por aparecer como extra en algunos de los episodios de The Walking Dead, se podría decir que ahora tiene una fascinación por la muerte y el sufrimiento. Shannon Richardson se enfrentaba a un amargo divorcio de su tercer marido. En lugar de echarle un camión lleno de sal en la comida o verter Mountain Dew helado en el depósito de combustible de su camión, decidió tenderle una trampa y hacer que pareciera que había enviado amenazas de muerte al entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, al entonces alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, y a otro tipo que dirigía una organización sin ánimo de lucro. Todo salió según lo previsto, y el desafortunado marido fue detenido para ser interrogado hasta un punto que haría sonrojar a un pavo de Acción de Gracias. Pero el veterano del ejército insistió ferozmente en su inocencia. Los policías, confusos, enfocaron entonces a Shannon Richardson y empezaron a descubrir pruebas incriminatorias. Su historia empezó a desvelarse y primero dijo a la policía que su marido la había obligado a enviar las cartas antes de confesar. En junio de 2013 fue procesada y acusada, y en noviembre de ese año firmó un acuerdo con la fiscalía que la ayudó a evitar ser acusada de cosas muy graves que potencialmente podrían encerrarla de por vida. En 2014 fue condenada por un cargo, se le impuso una pena de 18 años, se le impuso una multa de 360 y un defined dólares y actualmente está sujeta a 5 años de libertad supervisada. La fecha prevista para su puesta en libertad es noviembre de 2028 y para entonces podría haber llegado el apocalipsis zombie, lo que, dadas sus experiencias en el plató de The Walking Dead, debería hacerla sentir como en casa. Sarah Pithian. En 2015, Sarah Pithian, junto con su marido, fue condenada por la agresión sexual de un par de niñas que habían sido engañadas y terriblemente aprovechadas. Los dos tortolitos mal portados habían sido acusados de delitos de agresión sexual que se cometieron entre 2005 y 2008, con 14 cargos con los que se les golpeó en la cabeza. Un tribunal de Nottingham los puso bajo la tutela de sus carceleros y condenó al marido de Sarah por ser la fuerza impulsora de los abusos. Y aunque Sarah Pithian tenía 37 años en el momento de su condena y era una adulta varias veces mayor que presumiblemente sabía distinguir su derecha de su izquierda, el juez de primera instancia sostuvo que fue su amor desmedido por su marido y su necesidad de hacerle feliz lo que hizo que fuera llevada ante el tribunal para ser condenada. Al parecer, cuando fue detenida por primera vez y la policía le pidió que respondiera a las acusaciones de abusos de las víctimas menores de edad, Sarah arremetió contra todo el asunto y durante todo el juicio mantuvo su inocencia. Y eso a pesar de las abrumadoras pruebas en su contra. La declaración de impacto de una de las víctimas decía que le habían robado su inocencia y la habían dejado incapacitada para formar relaciones honestas y duraderas. Sarah, que se había ganado bien la vida como doble de acción y actriz, en lugar de mostrarse melancólica durante la sentencia, se mostró lo suficientemente amable como para saludar a la galería pública de la sala, donde sus partidarios gritaban roncamente en señal de apoyo. Quizá el Doctor Extraño tenga algo que decir sobre el espectáculo. Mientras tanto, Sarah se ha dedicado a dejar la prisión de Foston Hall, en Derbyshire, lo más impoluta posible. Para ello, está haciendo un curso de limpieza industrial y podría convertirse en la mejor artista de la limpieza de las Islas Británicas cuando termine su condena. Jennifer Shaw. Shaw es miembro del reparto de Real Housewives of Salt Lake City desde 2020 y el programa se centra en las vidas y carreras de, supuestamente, algunas de las mujeres más interesantes de las que puede presumir Utah. Cuando a finales de 2020 le preguntaron en el programa Housewives Nightcap a qué se dedicaba, respondió lo siguiente: soy propietaria de 3 empresas de marketing diferentes
y nos dedicamos a la generación de clientes potenciales, la monetización de datos y la captación de clientes. La mejor manera de describirlo es que soy el mago de Oz. Soy el que está detrás de la cortina que nadie sabe que existe. Pero soy el que hace que todo suceda. Así que los anuncios son popping a ustedes y son como: ¿cómo diablos saben que estoy comprando en Neiman Marcus? Esa soy yo. Ella continuó: si lo piensas, ¿sabes cuánto tráfico hay en Internet cada segundo? Toda la gente haciendo clic. Gano dinero con cada clic. Cada vez que haces clic en cualquier cosa, estoy recibiendo algo de dinero. Creo que porque he sido bendecido para tener éxito. Con mi experiencia en marketing y mis empresas, he encontrado un nicho en el mundo del marketing de respuesta directa. He sido capaz de diversificar e invertir en nuestra empresa de moda, nuestra línea de cuidado de la piel, nuestra línea de pestañas. He sido capaz de: la gente vendrá a mí y voy a invertir en sus empresas. Así que tenemos un montón de inversiones diferentes, todo tipo de cosas. He sido capaz de hacerlo por lo que he sido capaz de tallar el nicho que he sido capaz de tallar en el mundo del marketing de respuesta directa. Jennifer Shou cumple actualmente una condena de 6 años y 6 meses y hace muy poco, en marzo de 2021, celebró su 50 cumpleaños entre rejas. La ex mormona y Stuart Smith, su ayudante durante muchos años, que también había estado haciendo apariciones en Raw SLC, fueron detenidos y acusados de conspiración para cometer fraude y blanqueo de dinero, insistiendo los fiscales en que el dúo había dirigido un plan a escala nacional dirigido específicamente a personas mayores. Amy Lohan. La noche del 27 de junio de 2010, una Amy Lohan muy ebria, que se dirigía a toda velocidad hacia Home and Hearth, a casi el doble del límite legal de velocidad, chocó contra un coche que estaba a punto de girar para entrar en un camino de entrada. El impacto arrojó a Amy Lohan a una zanja de drenaje, pero no la hirió de gravedad. Sin embargo, mató al pasajero del automóvil contra el que había chocado y acercó al conductor a las puertas del paraíso. Cuando la policía y el personal de emergencia llegaron al lugar de los hechos, Amy estaba toda risueña, aparentemente demasiado borracha para darse cuenta de las consecuencias de lo que acababa de ocurrir e inconsciente de cómo alteraría permanentemente el curso de su vida y había alterado permanentemente el curso de la vida de la familia cuya madre acababa de enviar al más allá. En diciembre de 2010 fue acusada de agresión con vehículo y homicidio con agravantes, y en noviembre de 2012 un jurado la declaró culpable de los cargos de agresión con vehículo y homicidio con vehículo y se le impuso una condena de 3 años ante la que la familia de la mujer se mostró positiva y llorosamente horrorizada y decidida a luchar en los tribunales. Amy cumplió su condena y fue puesta en libertad condicional en 2015 recibiendo los papeles del divorcio poco después. La historia da entonces un giro oscuro, interesante y cómico, con un tribunal de apelación que decide en 2016 que su sentencia había sido demasiado leve. En febrero de 2019, su condena original pasó a ser de 5 años entre rejas. Muchos teatros judiciales después, Amy Lohan fue condenada en septiembre de 2020 a 8 años de cárcel, y ahí sigue hasta el día de hoy. Julie Chrisley. En junio de 2022, Julie y Todd Chrisley, de Chrisley Sabe Mejor, fueron condenados por no pagar impuestos a su vencimiento y la obtención de préstamos bajo falsas pretensiones. El mula, adquirido fraudulentamente de los bancos por valor de más de $30 millones, se utilizó no para donaciones de inversión a las artes y las ciencias o compras de bienes raíces, sino para financiar un estilo de vida caro y lleno de titulares que estaba destinado a poner a los menos pudientes en su lugar. Tras ser acusada en 2019 de evasión de impuestos, conspiración, fraude bancario y fraude electrónico, y ser declarada culpable de todo, Julie fue condenada en noviembre de 2022 a 7 años de prisión y su marido a 12. Se dice que el dúo estaba conmocionado y consternado ante la idea de pasar tiempo en los brazos amorosos de la cárcel y o planeando apelaciones. Como era de esperar, el juicio y la posterior condena de los protagonistas de Chrisley Knows Best provocaron la cancelación de la serie y sus derivados por parte de USA Network hasta nuevo aviso.
Al parecer, los productores de la serie no tienen buena opinión de Julie y su familia porque se les aseguró repetida y enérgicamente la inocencia de la pareja y se les dijo que todo el asunto acabaría más pronto que tarde y que las cosas volverían a la normalidad. En un sorprendente giro de los acontecimientos, la madre de Todd, de 77 años, cometió perjurio en el estrado durante la sentencia de la pareja y al parecer Todd y Julie le habían dicho que mintiera por ellos y asumiera parte de la culpa. Según el fiscal del estado, Todd y Julie eran una ola de delincuencia andante que mentía y engañaba siempre que podía, y eran estafadores profesionales que se ganaban la vida saltando de una estafa a otra, mintiendo a los bancos, estafando a los proveedores y evadiendo impuestos en cada esquina. Los planes de Julie para cumplir su condena en casa hasta que su hija adoptiva sea mayor de edad, diciéndole al juez que la niña de 10 años no estaba dispuesta a seguir viva si Julie iba a la cárcel. No han funcionado según lo previsto, y en lugar de aceptar que han hecho algo mal, la pareja sigue creyendo que son corderos de sacrificio a los que se pone de ejemplo únicamente por su fama. En un reciente comunicado difundido a la prensa, Todd y Julie señalaron que eran personas de fe, acusaron al gobierno de mentir al jurado, dijeron que su juicio había estado marcado por muchos errores graves, culparon de todo a sus contables, mencionaron su optimismo y han estado compartiendo furiosamente mensajes crípticos y de autocompasión en las redes sociales. Tammy Lynn Sledge. En 2012, la primera diva en la historia de la WWE, por razones desconocidas, decidió centrarse en meterse en problemas. La policía fue a por ella 5 veces en un solo mes, arrestando a la ex-manager de lucha libre profesional, locutora de ring y actriz en la otra cuestionable industria por delitos como violación de una orden de protección, alteración del orden público y robo en tercer grado. Todo eso le valió 114 días de cárcel y quedó en libertad. En mayo de 2013 Tammy se calmó durante un tiempo, pero entre mayo y junio de 2015 la policía de Pensilvania la detuvo 3 veces por conducir habiendo bebido mucho. Se declaró culpable de los cargos de conducir bajo los efectos del alcohol y le impusieron una condena de 90 días de cárcel que cumplió en rehabilitación. Aún así, los cargos de violación de la libertad condicional hicieron que permaneciera en la cárcel hasta febrero de 2017 a principios del año siguiente. Y mientras seguía en libertad condicional por sus anteriores DUIs, Tammy fue detenida en 2 días distintos por delitos de conducción bajo los efectos del alcohol y acusada de huir de un accidente que se había producido mientras ella conducía bajo los efectos del alcohol. Tras ser puesta en libertad, no se presentó en el juzgado para dar cuenta de sí misma y el 27 de febrero de 2018 fue detenida por desacato al tribunal y por ser una fugitiva de la justicia. Mientras estaba en la cárcel, se descubrió que había estado huyendo de la justicia de Pensilvania y fue enviada allí rápidamente, pero en octubre de 2018 quedó en libertad condicional. En febrero de 2019 se emitió una orden de detención, se revocó su libertad condicional y fue llevada de nuevo a la cárcel a finales de ese mes y puesta en los tiernos brazos de la copia de Nueva Jersey para explicar las órdenes pendientes contra ella. Luego, el 20 de marzo de ese año, fue enviada de nuevo a Pensilvania para responder de los cargos que se le imputaron en ese estado. Todas estas idas y venidas hicieron que Tammy Lynn Sledge pasara más de un año en la cárcel y fuera puesta en libertad en febrero de 2020. Pero en julio de 2020 fue detenida por conducir con el carné suspendido, huir de un policía y violar una orden de alejamiento, quedando en libertad en junio de 2021 por orden judicial. El 13 de enero de 2022, Tammy fue detenida en Nueva Jersey por tener un arma, unas tijeras y hablar de herir brutalmente a alguien. Tammy fue puesta en libertad al día siguiente, pero se le ordenó presentarse periódicamente ante la justicia y se enfrenta a una pena máxima de 11 años solo por este delito. Un mes después, conducía ebria en Keansburg, Nueva Jersey, como era su hábitat, y los policías de allí la detuvieron y la acusaron de 11 delitos. Toda esta pesadilla llegó a su inevitable conclusión cuando, en marzo de 2022, Tammy, que iba a gran velocidad y borracha como de costumbre, con una tasa de alcoholemia que triplicaba el límite legal,
chocó contra un Kia y acabó con la vida de un caballero de 75 años. En mayo de 2022 fue acusada de conducir ebria y homicidio involuntario por el accidente mortal de marzo, y aunque inicialmente quedó en libertad bajo fianza, más tarde se consideró que era demasiado peligrosa y volvió a la cárcel. Se enfrenta a una pena máxima de 26 años por este delito y podría ser acusada de otros cargos en otros estados. Y su abogado se ha retirado del caso y como Tammy está arruinada, confía en los buenos oficios de un abogado de oficio. Abby Lee Miller, famosa por sus mamás bailarinas, ha pasado tiempo entre rejas, pero actualmente no está encarcelada. Se declaró en quiebra a finales de 2010 y debía al fisco casi $500,000. Pero su vida mejoró drásticamente cuando la contrataron para Dance Moms y empezó a ganar montones de dinero con el programa, sus clases magistrales, la venta de productos y ese tipo de cosas. El único problema era que no informaba al fisco ni al tribunal de quiebras de sus ganancias inesperadas. Incluso abrió cuentas secretas para ocultar todo el dinero que estaba ganando, y en 2014 hizo cosas como convencer a sus amigos para que metieran de contrabando los $120 que había ganado en la Masterclass de Dance Moms Australia, algo que suponía una flagrante violación de la normativa de aduanas e inmigración. Le siguieron 20 acusaciones por fraude, ocultación de activos en quiebra, fraude aduanero y falsa declaración de quiebra, y en junio de 2016 decidió declararse culpable a cambio de clemencia. En mayo de 2017, Abby Lee Miller fue condenada a 1 año y 1 día de prisión, a pagar una multa de $40 y una sentencia de $120 y a entregar su muestra de ADN. Finalmente solo cumplió 8 meses, obteniendo tiempo libre por buena conducta. Allison Mack. Mack es otra actriz que fue puesta en libertad antes de tiempo. Verás, en 2006 la mayor parte del mundo estaba maravillado y enamorado de Allison Mack, y su personaje de Chloe Sullivan era posiblemente el más popular de la serie Smallville, que se emitió de 2001 a 2011-2006, fue también el año en que Alice y Mack buscaron nuevas fuentes de excitación uniéndose a una secta llamada NXIVM. En 2015, ella estaba a cargo de un subgrupo de NXIVM y era responsable de conseguir los llamados esclavos para el fundador, obtener material incriminatorio sobre estos esclavos, obtener derechos sobre sus bienes y marcarlos con las iniciales de los fundadores. Al parecer, este último ritual duraba la friolera de 30 minutos por persona y se hacía aún más memorable con los gritos de Mack. Siente el dolor, siente el amor. Mientras los iniciados se retorcía en el suelo mientras eran marcados. Pues bien, el FBI tuvo una idea bastante oscura de todo esto, y en 2018 detuvieron a Allison Mack y la acusaron de tráfico sexual y trabajos forzados. Enfrentada a una condena de 15 años a cadena perpetua y sin un superhombre en el horizonte que la salvara, optó por firmar un acuerdo con la fiscalía y testificar contra el fundador de NXIVM, lo que provocó que el tipo recibiera una condena de 120 años en octubre de 2020 que no parece tener prisa por terminar. Gracias a la actitud cooperativa de Allison Mack y su voluntad de delatar, recibió un tirón de orejas en junio de 2021, siendo obsequiada con una leve sentencia de 3 años, junto con 3 años de libertad condicional y una multa de $20. Fue puesta en libertad en julio de 2023, tras cumplir 2 de los 3 años de su condena. Amber Heard. En el año 2015 todavía estaba aparentemente muy enamorada de Johnny Depp y apenas podía soportar estar separada de él durante mucho tiempo. Entonces Johnny tuvo que irse a Australia a rodar una película de Piratas del Caribe y ella se cansó de jugar a suspirar por él y decidió hacer una breve visita. Solo que no fue sola, sino que la acompañaron 2 Yorkshire Terrier. El problema, sin embargo, era que no se podía volar a Australia con perros así como así. Había que obtener un permiso, y los perros también tenían que estar en cuarentena durante 2 semanas, y cualquier otra cosa te hacía acreedor de hasta 10 años entre rejas más una multa de $75. Según se supo, Amber eludió las disposiciones sobre cuarentena y permisos, introduciendo a los perros de contrabando, pero su presencia se descubrió cuando los llevó a una peluquería canina.
Esto provocó un escándalo en las redes sociales y el ministro de Agricultura australiano se enfureció tanto que amenazó con sacrificar a los perros. Johnny y Amber decidieron que los perros volvieran a casa y la pareja pidió disculpas al país a través de un vídeo en YouTube. Más tarde, Amber se declaró culpable de falsificar documentos de viaje y se le impuso una multa de $1 si volvía a delinquir en Australia. Al cabo de un mes, todo el caso parecía haber muerto de muerte natural, solo para volver a la vida en 2020, cuando un antiguo empleado de Johnny's testificó ante un tribunal londinense que Amber oyó que le habían dicho en repetidas ocasiones que no podía llevar perros a Australia sin más. Pero su insistencia condujo a todo el fiasco, y más tarde presionó a un empleado para que asumiera la culpa por incumplir las leyes de cuarentena. La confesión en el juzgado llevó a las autoridades australianas a abrir una investigación por perjurio, pero finalmente decidieron no procesarla. Martha Stewart no ha vuelto a pisar una celda desde hace unas 2 décadas, pero eso no va a impedir que la incluyamos en esta lista. En diciembre de 2000, uno vendió sus acciones en una empresa y al día siguiente el valor de las mismas experimentó un descenso de 6. Resultó que había recibido un chivatazo de su broker en Merrill Lynch, que las autoridades interpretaron como uso de información privilegiada, y en junio de 2003 fue acusada por un gran jurado de obstrucción a la justicia y fraude de valores. En marzo del año siguiente, Martha Stewart fue declarada culpable de mentir y obstruir a los investigadores federales y fue condenada a 5 meses de prisión en un centro penitenciario federal. También se le impuso una multa de $30. Inicialmente, la SEC resolvió una demanda civil imponiendo una multa de casi $200 y se le prohibió durante 5 años ejercer como directora, consejera delegada y directora financiera de cualquier empresa o desempeñar un cargo que la hubiera llevado a auditar y publicar los resultados financieros de empresas públicas. Martha Stewart dijo lo siguiente en 2017 en un podcast sobre su experiencia entre rejas. Fue horrible. Y nadie debería tener que pasar por ese tipo de indignidad, de verdad, excepto los asesinos. Y hay algunas otras categorías, pero nadie debería tener que pasar por eso. Es algo muy horrible. Haz clic aquí para ver a 17 actores pudriéndose en la cárcel y los motivos. Nos vemos allí.